Capítulo 22, parte 3 de El Criterio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Criterio, de Jaime Balmes. Capítulo 22. El entendimiento práctico. Parte 3. 33. La armonía del universo defendida con el castigo. No hay falta sin castigo. El universo está sujeto a una ley de armonía. Quien la perturba, sufre. Al abuso de nuestras facultades físicas sucede el dolor. A los extravíos del espíritu siguen el pesar y el remordimiento. Quien busca con excesivo afán la gloria se atrae la burla. Quien intenta exaltarse sobre los demás con orgullo destemplado provoca contra sí la indignación, la resistencia, el insulto, las humillaciones. El perezoso goza de su inacción, pero bien pronto su desidia disminuye sus recursos y la precisión de atender a sus necesidades le obliga a un exceso de actividad y de trabajo. El pródigo disipa sus riquezas en los placeres y en la ostentación, pero no tarda en encontrar un vengador de sus desvaríos en la pobreza andrajosa y hambrienta, que le impone en vez de goce privaciones, en vez de lujosa ostentación, escasez vergonzosa. El avaro acumula tesoros temiendo la pobreza, y en medio de su riqueza sufre los rigores de esa misma pobreza que tanto le espanta. Él se condena a sí mismo a todos ellos, con su alimento limitado y grosero, su traje sucio y raído, su habitación pequeña, incómoda y desaseada. No aventura nada por no perder nada, desconfía hasta de las personas que más le aman. En el silencio y tinieblas de la noche visita sus arcas enterradas en lugares misteriosos para asegurarse que el tesoro está allí, y aumentarle todavía más, y entre tanto le acecha uno de sus sirvientes o vecinos, y el tesoro con tanto afán acumulado, con tanta preocupación escondido, desaparece. En el trato, en la literatura, en las artes, el excesivo deseo de agradar produce desagrado. El afán por ofrecer cosas demasiado exquisitas fastidia. Lo ridículo está junto a lo sublime. Lo delicado no dista de lo empalagoso. El prurito de ofrecer cuadros simétricos suele conducir a contrastes disparatados. En el gobierno de la sociedad el abuso del poder acarrea su ruina. El abuso de la libertad da origen a la esclavitud. El pueblo que quiere extender demasiado sus fronteras suele verse más estrechado de lo que exigen las naturales. El conquistador que se empeña en acumular coronas sobre su cabeza acaba por perderlas todas. Quien no se satisface con el dominio de vastos imperios va a consumirse en una roca solitaria en la inmensidad del océano. De los que ambicionan el poder supremo, la mayor parte encuentran la proscripción o el cadalso. Codician el alcázar de un monarca y pierden el hogar doméstico. Sueñan en un trono y encuentran un patíbulo. 34. Observaciones sobre las ventajas y desventajas de la virtud en los negocios. Dios no ha dejado indefensas sus leyes, a todas las ha escudado con el justo castigo, castigo que por lo común se experimenta ya en esta vida. Por esta razón, los cálculos basados sobre el interés en oposición con la moral están muy expuestos a salir fallidos, enredándose en la inmoralidad en sus propios lazos. Mas no se crea que con esto quiera yo negar que el hombre virtuoso se halle muchas veces en posición sumamente desventajosa para competir con un adversario inmoral. No desconozco que en un caso dado tiene más probabilidad de alcanzar un fin el que puede emplear cualquier medio por no reparar en ninguno, como le sucede al hombre malo, y que no dejara de ser un obstáculo gravísimo el tener que valerse de muy pocos medios o quizás solamente de uno, como le acontece al virtuoso, a causa de que los inmorales son para él como si no existiesen. Pero si bien esto es verdad considerando un negocio aislado, no lo es menos que andando el tiempo, los inconvenientes de la virtud se compensan con las ventajas, así como las ventajas del vicio se compensan con los inconvenientes, y que en último resultado un hombre verdaderamente recto llegará a lograr el fruto de su rectitud, alcanzando el fin que discretamente se proponga, y que el inmoral espera tarde o temprano sus iniquidades, encontrando la perdición en la extremidad de sus malos y tortuosos caminos. 35. Defensa de la virtud contra una inculpación injusta. Los hombres virtuosos y desgraciados tienen cierta propensión a señalar sus virtudes como el origen de sus desgracias, pues que a esto los inclinan de consumo el deseo de ostentar su virtud y el de ocultar sus imprudencias, que imprudencias muy grandes se cometen también con la intención más recta y más pura. La virtud no es responsable de los males acarreados por nuestra imprevisión o ligereza, pero el hombre suele achacárselos a ella con demasiada facilidad.
Mi buena fe me ha perdido, exclama el hombre honrado víctima de una impostura, cuando lo que le ha perdido no es su buena fe, sino su torpe confianza en quien le ofrecía demasiados motivos para prudentes sospechas. ¿Acaso los malos no son también con mucha frecuencia víctima de otros malos y los pérfidos de otros pérfidos? La virtud nos enseña el camino que debemos seguir, mas no se encarga de descubrirnos todos los lazos que en él podemos encontrar. Esto es obra de la penetración, de la previsión, del buen juicio, es decir, de un entendimiento claro y atinado. Con estas dotes no está reñida la virtud, mas no siempre las lleva por compañeras. Como fiel amiga de la humanidad, se alberga sin repugnancia en el corazón de toda clase de hombres, ora brille en ellos esplendente y puro el sol de la inteligencia, ora esté oscurecido con espesa niebla. 36. Defensa de la sabiduría contra una inculpación infundada. Creen algunos que los grandes talentos y el mucho saber propenden de suyo al mal. Esto es una especie de blasfemia contra la bondad del Creador. ¿La virtud necesita acaso las tinieblas? ¿Los conocimientos y las virtudes de la criatura no emanan acaso de un mismo origen, del piélago de luz y santidad que es Dios? Si la elevación de la inteligencia condujese al mal, la maldad de los seres estaría en proporción con su altura. ¿Adivináis la consecuencia? ¿Por qué no sacarla? La sabiduría infinita sería la maldad infinita. Y heos aquí en el error de los maniqueos, encontrando en la extremidad de la escala de los reres un principio malo. Pero, ¿qué digo? Peor fuera este error que el de Manes, pues que en él no se podría admitir un principio bueno. El genio del mal presidiría sin rival, enteramente solo, a los destinos del mundo. El rey del Averno debería colocar su trono de negra lava en las esplendentes regiones del imperio. No debe el hombre huir de la luz por temor de caer en el mal. La verdad no teme la luz, y el bien moral es una gran verdad. Cuanto más ilustrado esté el entendimiento, mejor conocerá la inefable belleza de la virtud, y conociéndola mejor, tendrá menos dificultades en practicarla. Rara vez hay mucha elevación en las ideas sin que de ella participen los sentimientos, y los sentimientos elevados o nacen de la misma virtud o son una disposición muy a propósito para alcanzarla. Hasta hay en favor del talento y del saber una razón fundada en la naturaleza de las facultades del alma. Nadie ignora que por lo común el mucho desarrollo de la una es con algún prejuicio de la otra. Por consiguiente, cuando en el hombre se desenvuelvan de una manera particular las facultades superiores, menguarán en su fuerza las pasiones groseras, origen de los vicios. La historia del espíritu humano confirma esta verdad. Generalmente hablando, los hombres de entendimiento muy elevado no han sido perversos. Muchos se han distinguido por sus eminentes virtudes, otros han sido débiles como hombres, mas no malvados. Y si uno que otro ha llegado a este extremo, debe mirarse como excepción, no como regla. ¿Sabéis por qué un malvado de gran talento compromete, por decirlo así, la reputación de los demás, prestando ocasión a que de algunos casos particulares se saquen deducciones generales? Porque en un malvado de gran talento todos piensan, de un malvado necio nadie se acuerda. Porque forman un vivo contraste la iniquidad y el gran saber, y este contraste hace más notable el extremo feo. Por la misma razón que se repara más en la relajación de un sacerdote que en la de un seglar. Nadie nota una mancha más en un cristal muy sucio, pero en otro muy limpio y brillante se presenta desde luego a los ojos el más pequeño lunar. 37. Las pasiones son buenos instrumentos, pero malos consejeros. Ya vimos, capítulo 19, cuán pernicioso era el influjo de las pasiones para impedirnos el conocimiento de la verdad, aun la especulativa. Pero lo que allí se dijo en general tiene muchísima más aplicación en refiriéndose a la práctica. Cuando tratamos de ejecutar alguna cosa, las pasiones son a veces un auxiliar excelente, mas para prepararla en nuestro entendimiento son consejeros muy peligrosos. El hombre sin pasiones sería frío, tendría algo de inerte, por carecer de uno de los principios más poderosos de acción que Dios ha concedido a la humana naturaleza. Pero en cambio, el hombre dominado por las pasiones es ciego y se abalanza a los objetos a la manera de los brutos. Examinando atentamente el modo de obrar de nuestras facultades, se echa de ver que la razón es a propósito para dirigir, y las pasiones para ejecutar, y así es que aquella atiende no solo a lo presente, sino también a lo pasado y a lo venidero, cuando éstas miran el objeto solo por lo que es en el momento actual y por el modo con que nos afecta. Y es que la razón como verdadera directora se hace cargo de todo lo que puede dañar o favorecer, no solo ahora, sino también en el porvenir,
pero las pasiones como encargadas únicamente de ejecutar solo se cuidan del instante y de la impresión actuales. La razón no se para solo en el placer, sino en la utilidad, en la moralidad, en el decoro. Las pasiones prescinden del decoro, de la moralidad, de la utilidad, de todo lo que no sea la impresión agradable o ingrata que en el acto se experimenta. 38. La hipocresía de las pasiones. Cuando hablo de pasiones, no me refiero únicamente a las inclinaciones fuertes, violentas, tempestuosas, que agitan nuestro corazón como los vientos del océano. Trato también de aquellas más suaves, más espirituales, por decirlo así, porque al parecer están más cerca de las altas regiones del espíritu y que suelen apellidarse sentimientos. Las pasiones son las mismas, solo varían por su forma, o más bien por la graduación de intensidad y por el modo de dirigirse a su objeto. Son entonces más delicadas, pero no menos temibles, pues que esa misma delicadeza contribuye a que con más facilidad nos seduzcan y extravíen. Cuando la pasión se presenta en toda su deformidad y violencia, sacudiendo brutalmente el espíritu y empeñándose en arrastrarle por malos caminos, el espíritu se precave contra el adversario, se prepara a luchar, resultando tal vez que en la misma impetuosidad del ataque provoca una heroica defensa. Pero si la pasión depone sus maneras violentas, si se despoja, por decirlo así, de sus groseras vestiduras, cubriéndose con el manto de la razón, si sus sugestiones se llaman conocimiento y sus inclinaciones voluntad, ilustrada pero decidida, entonces toma por traición una plaza que no hubiera tomado por asalto. 39. Ejemplo: la venganza bajo dos formas. Un hombre que ha irrogado una ofensa está con una pretensión en cuyo éxito puede influir decisivamente el ofendido. Tan pronto como éste lo sabe, recuerda la ofensa recibida. El resentimiento se despierta en su corazón. Al resentimiento sucede la cólera, y la cólera engendra un vivo deseo de venganza. ¿Y por qué dejará de vengarse? ¿No se le ofrece ahora una excelente oportunidad? ¿No será para él un placer el presenciar la desesperación de su adversario burlado en sus esperanzas y quizás sumido en la oscuridad, en la desgracia, en la miseria? «Véngate, véngate», le dice en alta voz su corazón. «Véngate, y que él sepa que te has vengado. Dáñale, ya que él te dañó. Humíllale, ya que él te humilló. Goza tú el cruel pero vivo placer de su desgracia, ya que él se gozó en la tuya. La víctima está en tus manos, no la sueltes. Cébate en ella, sacia en ella tu sed de venganza. Tiene hijos y perecerán, no importa, que perezcan. Tiene padres y morirán de pesar, no importa, que mueran. Así será herido en más puntos su infame corazón, así sangrará con más abundancia, así no habrá consuelo para él, así se llenará la medida de su aflicción. Así derramarás en su villano pecho toda la hiel y amargura que él un día derramara en el tuyo. Véngate, véngate, ríete de una generosidad que él no practicó contigo. No tengas piedad de quien no la tuvo de ti. Él es indigno de tus favores, indigno de compasión, indigno de perdón. Véngate, véngate. Así habla el odio exaltado por la ira, pero este lenguaje es demasiado duro y cruel para no ofender a un corazón generoso. Tanta crueldad despierta un sentimiento contrario. Este comportamiento sería innoble, sería infame, se dice el hombre a sí mismo. Esto repugna hasta el amor propio. Pues ¿qué? ¿Yo he de gozarme en el abatimiento, en el perpetuo infortunio de una familia? ¿No sería para mí un remordimiento inextinguible la memoria de que con mis manejos he sumido en la miseria a sus hijos inocentes y hundido en el sepulcro a sus ancianos padres? Esto no lo puedo hacer, esto no lo haré. Es más honroso no vengarme. Sepa mi adversario que si él fue bajo, yo soy noble. Si él fue inhumano, yo soy generoso. No quiero buscar otra venganza que la de triunfar de él a fuerza de generosidad. Cuando su mirada se encuentre con mi mirada, sus ojos se abatirán, el rubor encenderá sus mejillas, su corazón sentirá un remordimiento y me hará justicia. El espíritu de venganza ha sucumbido por su imprudencia. Lo quería todo, lo exigía todo, y con urgencia, con imperiosidad, sin consideraciones de ninguna clase, y el corazón se ha ofendido de semejante desmán. Ha creído que se trataba de envilecerle, ha llamado en su auxilio a los sentimientos nobles, que han acudido presto y han decidido la victoria en favor de la razón. Otro quizás hubiera sido el resultado si el espíritu de venganza hubiese tomado otra forma menos dura, si cubriendo su faz con mentida máscara no hubiese mostrado sus facciones feroces. No debía dar destemplados gritos, aullidos horribles. Era menester que, envuelto y replegado en el seno más oculto del corazón, hubiese destilado desde allí su veneno mortal.
Por cierto, debía decir que el ofensor no es nada digno de obtener lo que pretende, y solo por este motivo conviene oponerse a que lo obtenga. Hizo una injuria, es verdad, pero ahora no es ocasión de acordarse de ella. No ha de ser el resentimiento quien presida a tu conducta, sino la razón, el deseo de que una cosa de tanta entidad no vaya a parar a malas manos. El pretendiente no carece de algunas buenas disposiciones para el desempeño. ¿Por qué no hacerle esta justicia? Pero en cambio adolece de defectos imperdonables. La ofensa que te hizo a ti lo manifiesta bien, de ella no debes acordarte para la venganza, pero sí para formar un juicio acertado. Sientes un secreto y vivo placer en contrariarle, en abatirle, en perderle, mas este sentimiento no te domina, solo te impulsa el deseo del bien, y en verdad que si no mediase otro motivo que el resentimiento, no pondrías ningún obstáculo a sus designios. Hasta quizás harías el sacrificio de favorecerle, y en verdad que sería doloroso, muy doloroso, pero quizás te resignarías a ello. Mas no te hallas en este caso. Afortunadamente en la razón, la prudencia, la justicia están de acuerdo con las inclinaciones de tu corazón, y bien considerado, ni las atiendes siquiera. Experimentas un placer en dañar a tu enemigo, mas este placer es una expansión natural que tú no alcanzas a destruir, pero que tienes bastante sujeta para no dejarla que te domine. No hay inconveniente, pues, en tomar las providencias oportunas. Lo que importa es proceder con calma para que vean todos que no hay parcialidad, que no hay odio, que no hay espíritu de venganza, que usas de un derecho y hasta obedeces a un deber. La venganza impetuosa, violenta, francamente injusta, no había podido alcanzar un triunfo que ha obtenido sin dificultad la venganza pacífica, insidiosa, disfrazada hipócritamente con el velo de la razón, de la justicia, del deber. Por este motivo es tan temible la venganza cuando obra en nombre del celo por la justicia. Cuando el corazón poseído del odio llega a engañarse a sí mismo, creyendo obrar a impulsos del buen deseo, quizás en la misma caridad se halla como sujeto a la fascinación de un reptil a quien no ve y cuya existencia ni aún sospecha. Entonces la envidia destroza las reputaciones más puras y esclarecidas, el rencor persigue inexorable, la venganza se goza en las convulsiones y congojas de la infortunada víctima, haciéndole agotar hasta las heces el dolor y la amargura. El insigne protomártir brillaba por sus eminentes virtudes y aterraba a los judíos con su elocuencia divina. ¿Qué nombre creéis que tomarán la envidia y la venganza, que les seca los corazones y hace rechinar sus dientes? ¿Creéis que se apellidarán con el nombre que les es propio? No, de ninguna manera. Aquellos hombres dan un grito como llenos de escándalo, se tapan los oídos y sacrifican al inocente diácono el nombre de Dios. El Salvador del mundo admira a cuantos le oyen con la divina hermosura de su moral, con el maravilloso raudal de sabiduría y de amor que fluye de sus labios augustos. Los pueblos se agolpan para verle, y él pasa haciendo bien, afable con los pequeños, compasivo con los desgraciados, indulgente con los culpables. Derrama a manos llenas los tesoros de su omnipotencia y de su amor. Solo pronuncia palabras de dulzura y perdón. Diríase que reserva el lenguaje de una indignación santa y terrible para confundir a los hipócritas. Estos han encontrado en él una mirada majestuosa y severa, y ellos la han correspondido con una mirada de víbora. La envidia les destroza el corazón, sienten una abrasadora sed de venganza. ¿Pero obrarán, hablarán como vengativos? No, este hombre es un blasfemo, dirán, seduce las turbas, es enemigo del César. La fidelidad, pues, la tranquilidad pública, la religión exige que se le quite de en medio. Y se aceptará la traición de un discípulo, y el inocente cordero será llevado a los tribunales, y será interrogado, y al responder palabras de verdad, el príncipe de los sacerdotes se sentirá devorado del celo, y rasgará sus vestiduras, y dirá, blasfemó, y los circunstantes dirán, es reo de muerte. 40. Precauciones. Jamás el hombre medita demasiado sobre los secretos de su corazón. Jamás despliega demasiada vigilancia para guardar las 1000 puertas por donde se introduce la iniquidad. Jamás se precave demasiado contra las innumerables acechanzas con que él se combate a sí mismo. No son las pasiones tan temibles cuando se presentan como son en sí, dirigiéndose abiertamente a su objeto y atropellando con impetuosidad cuanto se les pone delante. En tal caso, por poco que se conserve en el espíritu el amor de la virtud, si el hombre no ha llegado todavía hasta el fondo de la corrupción o de la perversidad, siente levantarse en su alma un grito de espanto e indignación, tan pronto como se le ofrece el vicio con su aspecto asqueroso. Pero,
¿Qué peligros no corre si, trocados los nombres y cambiados los trajes, todo se le ofrece disfrazado, trastornado? Si sus ojos miran al través de engañosos prismas que pintan con galanos colores y apacibles formas la negrura y la monstruosidad. Los mayores peligros de un corazón puro no están en el brutal aliciente de las pasiones groseras, sino en aquellos sentimientos que encantan por su delicadeza y seducen con su ternura. El miedo no entra en las almas nobles, sino con el dictado de prudencia. La codicia no se introduce en los pechos generosos, sino con el título de economía previsora. El orgullo se cobija bajo la sombra del amor de la propia dignidad y del respeto debido a la posición que se ocupa. La vanidad se proporciona sus pequeños goces, engañando al vanidoso con la urgente necesidad de conocer el juicio de los demás para aprovecharse de la crítica. La venganza se disfraza con el manto de la justicia, el furor se apellida santa indignación, la pereza invoca en su auxilio la necesidad del descanso, y la roedora envidia, al destrozar reputaciones, al empeñarse en ofuscar con su aliento impuro los resplandores de un mérito eminente, habla de amor a la verdad, de imparcialidad, de lo mucho que conviene precaverse contra una admiración ignorante o un entusiasmo infantil. 41. Hipocresía del hombre consigo mismo. El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para engañar a los otros. Rara vez se da a sí propio exacta cuenta del móvil de sus acciones, y por esto, aun en las virtudes más acendradas, hay algo de escoria. El oro enteramente puro no se obtiene sino con el crisol de un perfecto amor divino. Y este amor, en toda su perfección, está reservado para las regiones celestiales. Mientras vivamos aquí en la tierra, llevamos en nuestro corazón un germen maligno que o mata o enflaquece o deslustra las acciones virtuosas, y no es poco si se llega a evitar que ese germen se desarrolle y nos pierda. Pero, a pesar de tamaña debilidad, no deja de brillar en el fondo de nuestra alma aquella luz inextinguible encendida en ella por la mano del Creador, y esa luz nos hace distinguir entre el bien y el mal, sirviéndonos de guía en nuestros pasos y de remordimiento en nuestros extravíos. Por esta causa, nos esforzamos a engañarnos a nosotros mismos para no ponernos en contradicción demasiado patente con el dictamen de la conciencia. Nos tapamos los oídos para no oír lo que ella nos dice, cerramos los ojos para no ver lo que ella nos muestra, procuramos hacernos la ilusión de que el principio que nos inculca no es aplicable al caso presente. Para esto sirven lastimosamente las pasiones, sugiriéndonos insidiosamente discursos sofísticos. Cuéstale mucho al hombre parecer malo, ni aun a sus propios ojos, no se atreve, se hace hipócrita. 42. El conocimiento de sí mismo. El defecto indicado en el párrafo anterior tiene diferente carácter en las diferentes personas, por cuyo motivo conviene sobremanera no perder jamás de vista aquella regla de los antiguos, tan profundamente sabia: conócete a ti mismo, nocete ipsum. Si bien hay ciertas cualidades comunes a todos los hombres, éstas toman un carácter particular en cada uno de ellos. Cada cual tiene, por decirlo así, un resorte que conviene conocer y saber manejar. Este resorte es necesario descubrir cuál es en los demás para acertar a conducirse bien con ellos, pero es más necesario todavía descubrirle cada cual en sí mismo. Porque allí suele estar el secreto de las grandes cosas, así buenas como malas, a causa de que ese resorte no es más que una propensión fuerte que llega a las demás, subordinándolas todas a un objeto. De esta pasión dominante se resienten todas las otras. Ella se mezcla en todos los actos de vida. Ella constituye lo que se llama el carácter. 43. El hombre huye de sí mismo. Si no tuviésemos la funesta inclinación de huir de nosotros mismos, si la contemplación de nuestro interior no nos repugnase en tal grado, no nos sería difícil descubrir cuál es la pasión que en nosotros predomina. Desgraciadamente, de nadie huimos tanto como de nosotros mismos, nada estudiamos menos que lo que tenemos más inmediato y que más nos interesa. La generalidad de los hombres descienden al sepulcro, no solo sin haberse conocido a sí propios, sino también sin haberlo intentado. Debiéramos tener continuamente la vista fija sobre nuestro corazón para conocer sus inclinaciones, penetrar sus secretos, refrenar sus ímpetus, corregir sus vicios, evitar sus extravíos. Debiéramos vivir con esa vida íntima en que el hombre se da cuenta de sus pensamientos y afectos y no se pone en relación con los objetos exteriores, sino después de haber consultado su razón y dado a su voluntad la dirección conveniente. Mas esto no se hace. El hombre se abalanza, se pega a los objetos que le incitan, viviendo tan solo con esa vida exterior que no le deja tiempo para pensar en sí mismo. Vence entendimientos claros, corazones bellísimos,
que no guardan para sí ninguna de las preciosidades con que los ha enriquecido el Creador, que derraman, por decirlo así, en calles y plazas el aroma exquisito que, guardado en el fondo de su interior, podría servirles de confortación y regalo. Se refiere de Pascal que, habiéndose dedicado con grande ahínco a las matemáticas y ciencias naturales, se cansó de dicho estudio a causa de hallar pocas personas con quienes poder conversar sobre el objeto de sus ocupaciones favoritas. Deseoso de encontrar una materia que no tuviera este inconveniente, se dedicó al estudio del hombre, pero bien pronto conoció por experiencia que los que se ocupaban de estudiar el hombre eran todavía en menor número que los aficionados a las matemáticas. Esto se verifica ahora como en tiempo de Pascal. Basta observar al común de los hombres para echar de ver cuán pocos son los que gustan de semejante tarea, mayormente tratándose de sí mismos. 44. Buenos resultados del reflexionar sobre las pasiones. Cuando se ha adquirido el hábito de reflexionar sobre las inclinaciones propias, distinguiendo el carácter y la intensidad de cada una de ellas, aun cuando arrastren una que otra vez al espíritu, no lo hacen sin que éste conozca la violencia. Ciegan quizás el entendimiento, pero esta ceguera no se oculta del todo al que la padece. Se dice a sí mismo: crees que ves, mas en realidad no ves, estás ciego. Pero si el hombre no fija nunca su mirada en su interior, si obra según le impelen las pasiones, sin cuidarse de averiguar de dónde nace el impulso, para él llegan a ser una misma cosa pasión y voluntad, dictamen del entendimiento e instinto de las pasiones. Así la razón no es señora sino esclava. En vez de dirigir, moderar y corregir con sus consejos y mandatos las inclinaciones del corazón, se ve reducida a vil instrumento de ellas, y obligada a emplear todos los recursos de su sagacidad para proporcionarles goces que la satisfagan. 45. Sabiduría de la religión cristiana en la dirección de la conducta. La religión cristiana, al llevarnos a esa vida moral íntima reflexiva sobre nuestras inclinaciones, ha hecho una obra altamente conforme a la más sana filosofía y que descubre un profundo conocimiento del corazón humano. La experiencia enseña que lo que le falta al hombre para obrar bien no es conocimiento especulativo y general, sino práctico, detallado, con aplicación a todos los actos de la vida. ¿Quién no sabe y no repite 1000 veces que las pasiones nos extravían y nos pierden? La dificultad no está en eso, sino en saber cuál es la pasión que influye en este o aquel caso, cuál es la que por lo común predomina en las acciones, bajo qué forma, bajo qué disfraz se presenta al espíritu y de qué modo se deben rechazar sus ataques o precaver sus estratagemas. Y todo esto no como quiera, sino con un conocimiento claro, vivo, y que por tanto se ofrezca naturalmente al entendimiento, siempre que se haya de tomar alguna resolución, aun en los negocios más comunes. La diferencia que en las ciencias especulativas media entre un hombre vulgar y otro sobresaliente no consiste a menudo sino en que éste conoce con claridad, distinción y exactitud lo que aquel solo conoce de una manera inexacta, confusa y oscura. No consiste en el número de las ideas, sino en la calidad. Nada dice éste sobre un punto de que también no tenga noticia aquel. Ambos miran el mismo objeto, solo que la vista del uno es mucho más perfecta que la del otro. Lo propio sucede en lo relativo a la práctica. Hombres profundamente inmorales hablarán de la moral, de tal suerte que manifiesten no desconocer sus reglas. Pero estas reglas las saben ellos en general, sin haberse cuidado de hacer aplicaciones, sin haber reparado en los obstáculos que impiden el ponerlas en planta en tal o cual ocasión, sin que se les ocurran de una manera pura y viva cuando se ofrece oportunidad de hacer uso de ellas. Quien está en posesión de su entendimiento, de la voluntad del hombre entero, son las pasiones. Esas reglas morales las conservan, por decirlo así, archivadas en lo más recóndito de su conciencia, ni aun gustan de mirarlas como objeto de curiosidad, temerosos de encontrar en ellas el gusano del remordimiento. Por el contrario, cuando la virtud está arraigada en el alma, las reglas morales llegan a ser una idea familiar que acompaña todos los pensamientos y acciones, que se aviva y se agita al menor peligro, que impera y apremia antes de obrar, que remuerde incesantemente si se la ha desatendido. La virtud causa esa continua presencia intelectual de las reglas morales, y esta presencia a su vez contribuye a fortalecer la virtud. Así es que la religión no cesa de inculcarlas, segura de que son preciosa semilla que tarde o temprano dará algún fruto. Fin de capítulo 22, parte 3. Capítulo 22, parte 4 de El Criterio. Esta es una grabación de LibriVox.
Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El criterio de Jaime Balmes. Capítulo 22. El entendimiento práctico. Parte 4. 46. Los sentimientos morales auxilian la virtud. En ayuda de las ideas morales vienen los sentimientos, que también los hay muy morales y poderosos y bellísimos, porque Dios, al permitir que sacudan y conturben nuestro espíritu violentas y aciagas tempestades, también ha querido proporcionarnos el blando merecimiento de céfiros apacibles. El hábito de atender a las reglas morales y de obedecer sus prescripciones desenvuelve y aviva estos sentimientos, y entonces el hombre, para seguir el camino de la virtud, combate las inclinaciones malas con las inclinaciones buenas. Las luchas no son de tanto peligro, y sobre todo no son tan dolorosas, porque un sentimiento lucha con otro sentimiento. Lo que se padece con el sacrificio del uno se compensa con el placer causado por el triunfo del otro, y no hay aquellos sufrimientos desgarradores que se experimentan cuando la razón pelea con el corazón enteramente sola. Este desarrollo de los sentimientos morales, ese llamar en auxilio de la virtud las mismas pasiones, es un recurso poderoso para obrar bien e ilustrar el entendimiento cuando le ofuscan otras pasiones. Hay en esta oposición mucha variedad de combinaciones que dan excelentes resultados. El amor de los placeres se neutraliza con el amor de la propia dignidad, el exceso del orgullo se templa con el temor de hacerse aborrecible, la vanidad se modera por el miedo al ridículo, la pereza se estimula con el deseo de la gloria, la ira se enfrena por no parecer descompuesto, la sed de venganza se mitiga o extingue con la dicha y la honra que resultan de ser generoso. Con esta combinación, con la sagaz oposición de los sentimientos buenos a los sentimientos malos, se debilitan suave y eficazmente muchos de los gérmenes del mal que abriga el corazón humano, y el hombre es virtuoso sin dejar de ser sensible. 47. Una regla para los juicios prácticos. Conocido el principal resorte del propio corazón y desarrollados tanto como sea posible los sentimientos generosos y morales, es necesario saber cómo se ha de dirigir el entendimiento para que acierte en sus juicios prácticos. La primera regla que se ha de tener presente es no juzgar ni deliberar con respecto a ningún objeto mientras el espíritu está bajo la influencia de una pasión relativa al mismo objeto. Cuán ofensivo no parece un hecho, una palabra, un gesto que acaba de irritar. La intención del ofensor, se dice a sí mismo el ofendido, no podía ser más maligna. Se ha propuesto no solo dañar sino ultrajar. Los circunstantes deben de estar escandalizados. Si no se tomase una pronta y completa venganza, la sonrisa burlona que asomaba a los labios de todos se convertiría irremisiblemente en profundo desprecio por quien ha tolerado que de tal modo se le cubriera de afrentosa ignominia. Es preciso no ser descompuesto, es verdad, pero ¿hay acaso mejor descompostura que el abandono del honor? Es necesario tener prudencia, pero esta prudencia debe llegar hasta el punto de dejarse pisotear por cualquiera. ¿Quién hace este discurso? ¿Es la razón? No, ciertamente, es la ira. Pero la ira, se dirá, no discurre tanto. Sí, discurre, porque toma a su servicio el entendimiento y éste le proporciona todo lo que necesita. Y en este servicio no deja de auxiliarle a su vez la misma ira, porque las pasiones en sus momentos de exaltación fecundizan admirablemente el ingenio con las inspiraciones que les convienen. ¿Queremos una prueba de que quien así discurría y hablaba no era la razón sino la ira? Hela aquí evidente. Si en lo que piensa el hombre encolerizado hubiese algo de verdad, no la desconocerían del todo los circunstantes. Tampoco carecen ellos de sentimientos de honor, también estiman en mucho su propia dignidad, saben distinguir entre una palabra dicha con designio de zaherir y otra escapada con intención ofensiva, y sin embargo ellos no ven nada de lo que el encolerizado ve con tanta claridad, y si se sonríen, esa sonrisa es causada no por la humillación que él imagina haber sufrido, sino por esa terrible explosión de furor que no tiene motivo alguno. Mas todavía no es necesario acudir a los circunstantes para encontrar la verdad. Basta apelar al mismo encolerizado cuando haya desaparecido la ira. ¿Juzgará entonces como ahora? Es bien seguro que no. Él será tal vez el primero que se reirá de su enojo y que pedirá se le disimule su arrebato. 48. Otra regla. De estas observaciones nace otra regla, y es que al sentirnos bajo la influencia de una pasión, hemos de hacer un esfuerzo
para suponernos por un momento siquiera en el estado en que su influencia no exista. Una reflexión semejante, por más rápida que sea, contribuye mucho a calmar la pasión y a excitar en el ánimo ideas diferentes de las sugeridas por la inclinación ciega. La fuerza de las pasiones se quebranta desde el momento que se encuentra en oposición con un pensamiento que se agita en la cabeza. El secreto de su victoria suele consistir en apagar todos los contrarios a ellas y avivar los favorables. Pero tan pronto como la atención se ha dirigido hacia otro orden de ideas, viene la comparación y por consiguiente cesa el exclusivismo. Entretanto, se desenvuelven otras fuerzas intelectuales y morales no subordinadas a la pasión, y ésta pierde de su primitiva energía por haber de compartir con otras facultades la vida que antes disfrutara sola. Aconseja a estos medios no solo la experiencia de su buen resultado, sino también una razón fundada en la naturaleza de nuestra organización. Las facultades intelectuales y morales nunca se ejercitan sin que funcionen algunos de los órganos materiales. Ahora bien, entre los órganos corpóreos está distribuida una cierta cantidad de fuerzas vitales de que disfrutan alternativamente en mayor o menor proporción, y por consiguiente con decremento en los unos cuando hay incremento en los otros. De lo que resulta que ha de producir un efecto saludable el esforzarse en poner en acción los órganos de la inteligencia en contraposición con los de las pasiones, y que la energía de éstas ha de menguar a medida que ejerzan sus funciones los órganos de la inteligencia. Pero es de advertir que este fenómeno se verificará dirigiendo la atención de la inteligencia en un sentido contrario al de las pasiones, lo que se obtiene trasladándola por un momento al orden de las ideas que tendrá cuando no esté bajo un influjo apasionado, pues que si por el contrario la inteligencia se dirige a favorecer la pasión, entonces ésta se fomenta más y más con el auxilio, y lo que pudiese perder en energía, por decirlo así, puramente orgánica, lo recobra en energía moral, en la mayor abundancia de recursos para alcanzar el objeto y en esa especie de vil indemnidad con que se cree libre de acusaciones cuando ve que el entendimiento, lejos de combatirla, la apoya. Este trabajo sobre las pasiones no es una mera teoría. Cualquiera puede convencerse por sí mismo de que es muy practicable y de que se sienten sus buenos efectos tan pronto como se le aplica. Es verdad que no siempre se acierta en el medio más a propósito para ahogar, templar o dirigir la pasión levantada, o que, aun encontrado, no se le emplea como es debido. Pero la sola costumbre de buscarle basta para que el hombre esté más sobre sí, no se abandone con demasiada facilidad a los primeros movimientos y tenga en sus juicios prácticos un criterio que falta a los que proceden de otra manera. 49. El hombre riéndose de sí mismo. Cuando el hombre se acostumbra a observar mucho sus pasiones, hasta llega a emplear en su interior el ridículo contra sí mismo. El ridículo, esa sal que se encuentra en el corazón y en el labio de los mortales como uno de tantos preservativos contra la corrupción intelectual y moral. El ridículo, que no solo se emplea con fruto contra los demás, sino también contra nosotros mismos, viendo nuestros defectos por el lado que se prestan a la sátira. El hombre se dice entonces a sí propio lo que decirle pudieran los demás, asiste a la escena que se representaría si el lance cayera en manos de un adversario de chiste y buen humor, que contra otros se emplea también en cierto modo la sátira cuando la empleemos contra nosotros mismos, porque si bien se observa, hay en nuestro interior dos hombres que disputan, que luchan, que no están nunca en paz, y así como el hombre inteligente, moral y previsor emplea contra el torpe, el inmoral, el ciego, la firmeza de la voluntad y el imperio de la razón, así también a veces lo combate y le humilla con los punzantes dardos de la sátira. Sátira que puede ser tanto más graciosa y libre cuando carece de testigos, no hiere la reputación, nada hace perder en la opinión de los demás, pues que no llega a ser expresada con palabras, y la sonrisa burlona que hace asomar a los labios se extingue en el momento de nacer. Un pensamiento de esta clase ocurriendo en la agitación causada por las pasiones produce un efecto semejante al de una palabra juiciosa, incisiva y penetrante lanzada en medio de una asamblea turbulenta. ¿Cuántas veces se nota que una mirada expresiva cambia el estado del espíritu de uno de los circunstantes, moderando o ahogando una pasión enardecida? ¿Y qué ha expresado aquella mirada? Nada más que un recuerdo del decoro, una consideración al lugar o a las personas, una reconvención amistosa, una delicada ironía, nada más que una apelación al buen sentido del mismo que era juguete de la pasión, y esto ha sido suficiente para que la pasión se amortiguase. El efecto que otro nos produce, ¿por qué no podríamos producírnoslo nosotros mismos, sino con igualdad, al menos con aproximación? 50.
perpetua niñez del hombre. Poco basta para extraviar al hombre, pero tampoco se necesita mucho para corregirle algunos defectos. Es más débil que malo, dista mucho de aquella terquedad satánica que no se aparta jamás del mal una vez abrazado. Por el contrario, tanto el bien como el mal los abraza y los abandona con suma facilidad. Es niño hasta la vejez, preséntase a los demás con toda la seriedad posible, mas en el fondo se encuentra así propio pueril en muchas cosas y se avergüenza. Se ha dicho que ningún grande hombre le parecía grande a su ayuda de cámara. Esto encierra mucha verdad. Y es que, visto el hombre de cerca, se descubren las pequeñeces que le rebajan. Pero más cosas sabe él de sí mismo que su ayuda de cámara, y por esto es todavía menos grande a sus propios ojos. Por esto, aún en sus mejores años, necesita cubrir con un velo la puerilidad que se abriga en su corazón. Los niños ríen y juguetean y retosan, y luego gimen y rabian y lloran, sin saber muchas veces por qué. ¿No hace lo mismo a su modo el adulto? Los niños ceden a un impulso de su organización, al buen o mal estado de su salud, a la disposición atmosférica que los afecta agradable o desagradablemente. En desapareciendo estas causas, se cambia el estado de sus espíritus, no se acuerdan del momento anterior, ni piensan en el venidero, solo se rigen por la impresión que actualmente experimentan. ¿No hacen esto mismo millares de veces el hombre más serio, más grave y sesudo? 51. Mudanza de don Nicasio en breves horas. Don Nicasio es un varón de edad provecta, de juicio sosegado y maduro, lleno de conocimientos, de experiencia, y que rara vez se deja llevar de la impresión del momento. Todo lo pesa en la balanza de una sana razón, y en este peso no consiente que influyan por un adarme las pasiones de ningún género. Se le habla de una empresa de mucha gravedad para la cual se cuenta con su práctica de mundo y su inteligencia particular en aquella clase de negocios. Don Nicasio está a disposición del proponente, no tiene ninguna dificultad en entrar de lleno en la empresa y hasta en comprometer en ella una parte de su fortuna. Está bien seguro de no perderla. Si hay obstáculos no le dan cuidado, él sabe el modo de removerlos. Si hay rivales poderosos, a don Nicasio no le hacen mella. Otras hazañas de más monta ha llevado a cabo, negocios mucho más espinosos ha tenido que manejar, más poderosos rivales ha tenido que vencer. Embebido en la idea que le halaga, se expresa con facilidad y rapidez, gesticula con viveza, su mirada es sumamente expresiva, su fisonomía juvenil. Diríase que ha vuelto a sus 25 abriles, si algunas canas asomando por un lado del postizo no revelasen traidoramente los trofeos de los años. El negocio está concluido. Faltan algunos pormenores. Quedáis emplazado para redondearlos en otra entrevista. ¿Mañana? No, señor, nada de dilaciones. No las consiente la actividad de don Nicasio. Es preciso acabar con todo hoy mismo, por la tarde. Don Nicasio se ha retirado a su casa, y ni en su persona, ni en su familia, ni en ninguna de sus cosas ha ocurrido ningún accidente desagradable. Es la hora señalada. Acudís con puntualidad, y os halláis en presencia del héroe de la mañana. Don Nicasio está algo descompuesto en su vestido, merced a un calor que le ahoga. Medio tendido en el sofá, os devuelve el saludo con un esfuerzo afectuoso, pero con evidentes señales de fastidiosa lasitud. Vamos a ver, señor don Nicasio, si quedamos convenidos definitivamente. Tiempo tenemos de hablar, contesta don Nicasio, y su fisonomía se contrae con muestras de tedio. ¿Como usted me ha citado por esta tarde? Sí, pero como usted guste. Ya se ve, pero es menester pensarlo mucho, qué sé yo. Lo que es dificultades conozco que hay, solo que viéndole a usted tan animoso esta mañana, lo confieso, todo se me hacía ya camino llano. Animoso sí, y lo estoy aún, pero sin embargo, conviene no llevar demasiada prisa. En fin, ya hablaremos, añade con expresión de quien desea que no le comprometan. Don Nicasio es otro, expresa lo que siente, nada de la audacia de la actividad de la mañana, nada de los proyectos tan fáciles de ejecutar. Entonces los obstáculos importaban poco, ahora son casi insuperables. Los rivales no significaban nada, ahora son invencibles. ¿Qué ha sucedido? ¿Le han dado a don Nicasio otras noticias? No ha visto a nadie. ¿Ha meditado sobre el negocio? No se había acordado más de él. ¿Qué le ha sucedido, pues, para causar tamaña revolución en su espíritu, alterando su modo de ver las cosas y quebrantando tan lastimosamente sus ímpetus juveniles? Nada. La explicación del fenómeno es muy sencilla. No busquéis grandes causas, son muy pequeñas. En primer lugar, ahora hace un calor atroz.
lo que por cierto dista mucho del óreo de una fresca brisa como sucedía por la mañana. Don Nicasio está sumamente abatido, la hora es pesada, el cielo se encapota y parece amenazar tempestad. La comida era además algo indigesta, el sueño de la siesta ha sido demasiado breve y no sin alguna pesadilla. ¿Se quiere más? ¿No son estos motivos bastante poderosos para trastornar el espíritu de un hombre grave y modificar sus opiniones? A pesar de todas las citas, ¿quién nos ha llevado a su casa bajo una constelación tan infausta? Tal es el hombre, la mejor cosa le desconcierta, le hace otro. Unido su espíritu a un cuerpo sujeto a 1000 impresiones diferentes que se suceden con tanta rapidez y se reciben con igual facilidad que los movimientos de la hoja de un árbol, participa en cierto modo de esa inconstancia y variedad, trasladando con harta frecuencia a los objetos las mudanzas que sólo él ha experimentado. 52. Los sentimientos por sí solos son mala regla de conducta. Lo dicho manifiesta la imposibilidad de dirigir la conducta del hombre por solo el sentimiento, y la literatura de nuestra época, que tan poco se ocupa de comunicar ideas de razón y de moral, y que al parecer no se propone sino excitar sentimientos, olvida la naturaleza del hombre y causa un mal de inmensa trascendencia. El entregar al hombre a merced del solo sentimiento es arrojar un navío sin piloto en medio de las olas. Esto equivale a proclamar la infalibilidad de las pasiones, a decir, obra siempre por instinto, obedeciendo ciegamente todos los movimientos de tu corazón. Esto equivale a despojar al hombre de su entendimiento, de su libre albedrío, a convertirle en simple instrumento de su sensibilidad. Se ha dicho que los grandes pensamientos salen del corazón. También pudiera añadirse que del corazón salen grandes errores, grandes delirios, grandes extravagancias, grandes crímenes. Del corazón sale todo, es un arpa soberbia que despide toda clase de sonidos, desde el horrendo estrépito de las cavernas infernales hasta la más delicada armonía de las regiones celestes. El hombre que no tiene más guía que su corazón es el juguete de 1000 inclinaciones diversas y a menudo contradictorias. Una ligerísima pluma en medio de una campiña donde reinan los vientos no lleva las direcciones más variadas e irregulares. ¿Quién es capaz de contar ni clasificar la infinidad de sentimientos que se suceden en nuestro pecho en brevísimas horas? ¿Quién no ha reparado en la asombrosa facilidad con que se pasa de la viva afición a un trabajo a una repugnancia casi insuperable? ¿Quién no ha sentido simpatía o antipatía a la simple presencia de una persona sin que pueda señalarse ninguna razón de ello y sin que los hechos ofrezcan en lo sucesivo motivo alguno que justifique aquella impresión? ¿Quién no se ha admirado repetidas veces de encontrarse transformado en pocos instantes, pasando del brío al abatimiento, de la osadía a la timidez o viceversa, sin que hubiese mediado ninguna causa ostensible? ¿Quién ignora las mudanzas que los sentimientos sufren con la edad, con la diferencia de estado, de posición social, de relaciones familiares, de salud, de clima, de estación, de atmósfera? Todo cuanto afecta a nuestras ideas, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, de cualquier modo que sea, todo modifica nuestros sentimientos, y de aquí la asombrosa inconstancia que se nota en que los que se abandonan a todos los impulsos de las pasiones. De aquí esa volubilidad de las organizaciones demasiado sensibles si no han hecho grandes esfuerzos para dominarse. Las pasiones han sido dadas al hombre como medios para despertarle y ponerle en movimiento, como instrumentos para servirle en sus acciones, mas no como directoras de su espíritu, no como guías de su conducta. Se dice a veces que el corazón no engaña, lamentable error. ¿Qué es nuestra vida sino un tejido de ilusiones con que el corazón nos engaña? Si alguna vez acertamos, entregándonos ciegamente a lo que él nos inspira, cuántas y cuántas nos hace extraviar. ¿Sabéis por qué se atribuye al corazón ese acierto instintivo? Porque nos llama extremadamente la atención uno de sus aciertos, cuando nos consta que son tantos sus desaciertos, porque nos causa extraña sorpresa al verle adivinar en medio de su ceguera, cuando son tantas las veces que le encontramos desatinado. Por esto recordamos su acierto excepcional, en gracia de éste le perdonamos todos sus yerros y le honramos con una previsión y un tino que no posee ni puede poseer. El fundar la moral sobre el sentimiento es destruirla. El arreglar su conducta a las inspiraciones del sentimiento es condenarse a no seguir ninguna fija y a tenerla frecuentemente muy inmoral y funesta. La tendencia de la literatura que actualmente está en boga en Francia y que desgraciadamente se introduce también en nuestra España es divinizar las pasiones, y las pasiones divinizadas son extravagancia, inmoralidad, corrupción, crimen. 53. No impresiones sensibles, sino moral y razón. La conducta del hombre, así con respecto a lo moral como a lo útil,
no debe gobernarse por impresiones sino por reglas constantes. En lo moral, por las máximas de eterna verdad. En lo útil, por los consejos de la sana razón. El hombre no es un Dios en quien todo se santifique por solo hallarse en él. Las impresiones que recibe son modificaciones de su naturaleza que en nada alteran las leyes eternas. Una cosa justa no pierde la justicia por serle desagradable. Una cosa injusta, por serle agradable, no se lava de la injusticia. El enemigo implacable que hunde el puñal vengador en las entrañas de su víctima siente en su corazón un placer feroz y su acción no deja de ser un crimen. La hermana de la caridad que asiste al enfermo, que le alivia y consuela, sufre más de una vez tormentos atroces, mas por esto su acción no deja de ser heroicamente virtuosa. Prescindiendo de lo moral y atendiendo a lo útil, es necesario tratar las cosas con arreglo a lo que son, no a lo que nos afectan. La verdad no está esencialmente en nuestras impresiones, sino en los objetos. Cuando aquellas nos ponen en desacuerdo con estos, nos extravían. El mundo real no es el mundo de los poetas y novelistas. Es preciso considerarle y tratarle tal como es en sí, no sentimental, no fantástico, no soñador, sino positivo, práctico, prosaico. 54. Un sentimiento bueno, la exageración le hace malo. La religión no sofoca los sentimientos, solo los modera y los dirige. La prudencia no desecha el auxilio de las pasiones templadas, solo se guarda de su predominio. La armonía no se ha de producir en el hombre con el simultáneo desarrollo de las pasiones, sino con su represión. El contrapeso de las que se dejen funcionando no son solo las otras pasiones, sino principalmente la razón y la moral. La oposición misma de las inclinaciones buenas a las malas deja de ser saludable cuando en ella no preside como señora la razón, porque las inclinaciones buenas no son buenas sino en cuanto la razón las dirige y modera. Abandonadas a sí mismas, se exageran y se hacen malas. Un valiente está encargado de un puesto peligroso. El riesgo crece por momentos. A su alrededor van cayendo sus camaradas. Los enemigos se aproximan cada vez más. Apenas hay esperanza de sostenerse, y la orden para retirarse no llega. El desaliento entra por un instante en el corazón del valiente. ¿A qué morir sin ningún fruto? El deber de la disciplina y del honor se extenderá hasta un sacrificio inútil. ¿No sería mejor abandonar el puesto, excusarse a los ojos del jefe con lo imperioso de la necesidad? No, responde su corazón generoso, esto es cobardía que se cubre con el nombre de prudencia. ¿Qué dirían tus compañeros? ¿Que tu jefe? ¿Qué cuántos te conocen? ¿La ignominia o la muerte? Pues la muerte, sin vacilar, la muerte. ¿Se puede culpar esa reflexión con que el bravo oficial ha procurado sostenerse a sí mismo contra la tentación de cobardía? Ese deseo del honor, ese horror a la ignominia de pasar por cobarde, ¿no ha sido en él un sentimiento? Sí, pero un sentimiento noble, generoso, con cuya fuerza y ascendiente se ha fortalecido contra las acechanzas del miedo y ha cumplido su deber. Esa pasión, pues dirigida a un objeto bueno, ha producido un resultado excelente que tal vez sin ella no se hubiera conseguido. En aquellos momentos críticos, terribles, en que el estruendo del cañón, la gritería del enemigo cercano y los ayes de los camaradas moribundos comenzaban a introducir el espanto en su pecho, la razón enteramente sola tal vez hubiera sucumbido, pero ha llamado en su ayuda a una pasión más poderosa que el temor de la muerte, el sentimiento del honor, la vergüenza de parecer cobarde, y la razón ha triunfado, el deber se ha cumplido. Llegada la orden de replegarse, el oficial se reúne a su cuerpo, habiendo perdido en el puesto fatal a casi todos sus soldados. «Ya le teníamos a usted por muerto», le dice chanceándose uno de sus amigos. «¿No se habrá usted olvidado del parapeto?» El oficial se cree ultrajado, pide con calor una satisfacción, y a las pocas horas el burlón imprudente ha dejado de existir. El mismo sentimiento que poco antes impulsara una acción heroica acaba de causar un asesinato. El honor, la vergüenza de pasar por cobarde, habían sostenido al valiente hasta el punto de hacerle despreciar su vida. El honor, la vergüenza de pasar por cobarde, han teñido sus manos con la sangre de un amigo imprudente. La pasión dirigida por la razón se elevó hasta el heroísmo. Entregada a su ímpetu ciego, se ha degradado hasta el crimen. La emulación es un sentimiento poderoso, excelente preservativo contra la pereza, contra la cobardía y contra cuantas pasiones se oponen al ejercicio útil de nuestras facultades. De ella se aprovecha el maestro para estimular a los alumnos. De ella se sirve el padre de familia para refrenar las malas inclinaciones de alguno de sus hijos. De ella se vale un capitán para obtener de sus subordinados constancia, valor, hazañas heroicas.
el deseo de adelantar, de cumplir con el deber, de llevar a cabo grandes empresas, el doloroso pesar de no haber hecho de nuestra parte todo lo que podíamos y debíamos, el rumor de vernos excedidos por aquellos a quienes hubiéramos podido superar, son sentimientos muy justos, muy nobles, excelentes para hacernos avanzar en el camino del bien. En ellos no hay nada reprensible, ellos son el manantial de muchas acciones virtuosas, de resoluciones sublimes, de hazañas sorprendentes. Pero si este mismo sentimiento se exagera, el néctar aromático, dulce, confortador, se trueca en el humor mortífero que fluye de la boca de un reptil ponzoñoso, la emulación se hace envidia. El sentimiento en el fondo es el mismo, pero se ha llevado a un punto demasiado alto. El deseo de adelantar ha pasado a ser una sed abrasadora. El pesar de verse superado es ya un rencor contra el que supera. Ya no hay aquella rivalidad que se hermanaba muy bien con la amistad más íntima, que procuraba suavizar la humillación del vencido, prodigándole muestras de cariño y sinceras alabanzas por sus esfuerzos, que contenta con haber conquistado el lauro, le escondía para no lastimar el amor propio de los demás. Hay, sí, un verdadero despecho, hay una rabia, no por la falta de los adelantos propios, sino por la vista de los ajenos. Hay un verdadero odio al que se aventaja, hay un vivo anhelo por rebajar el mérito de sus obras, hay maledicencia, hay un desdén con que se encubre un furor mal comprimido, hay la sonrisa sardónica que apenas alcanza a disimular los tormentos del alma. Nada más conforme a razón que aquel sentimiento de la propia dignidad que se exalta santamente cuando las pasiones brutales excitan a una acción vergonzosa, que recuerda al hombre lo sagrado de sus deberes y no le consiente deshonrarse faltando a ellos, aquel sentimiento que le inspira la actitud que le conviene tomar según la posición que ocupa, aquel sentimiento que llena de majestad el semblante y modales del monarca, que da al rostro y maneras de un pontífice santa gravedad y unción augusta, que brilla en la mirada de fuego de un gran capitán y en su ademán resuelto, osado, imponente, aquel sentimiento que a la dicha no le permite alegría descompuesta, ni al infortunio abatimiento innoble, que señala la oportunidad de un prudente silencio o sugiere una palabra decorosa y firme, que deslinda la afabilidad de la nimia familiaridad, la franqueza del abandono, la naturalidad de los modales de una libertad grosera, aquel sentimiento, en fin, que vigoriza al hombre sin endurecerle, que le suaviza sin relajarle, que le hace flexible sin inconstancia y constante sin terquedad. Pero este mismo sentimiento, si no está moderado y dirigido por la razón, sea su orgullo, el orgullo que hincha el corazón, enhiesta la frente, da a la fisonomía un aspecto ofensivo y a los modales una afectación entre irritante y ridícula. El orgullo que desvanece, que imposibilita para adelantar, que se suscita a sí propio obstáculos en la ejecución, que inspira grandes maldades, que provoca el aborrecimiento y el desprecio, que hace insufrible. ¿Qué sentimiento más razonable que el deseo de adquirir y conservar lo necesario para las atenciones propias y de aquellas personas de cuyo cuidado encargan el deber o el afecto? Él previene contra la prodigalidad, aparta de los excesos, preserva de una vida licenciosa, inspira amor a la sobriedad, templanza en todos los deseos, afición al trabajo. Pero este mismo sentimiento llevado a la exageración impone ayunos que Dios no acepta, frío en el invierno, calor en el verano, mal cuidado de la salud, abandono en las enfermedades, mortifica con privaciones a la familia, niega todo favor a los amigos, cierra la mano para los pobres, endurece cruelmente el corazón para toda clase de infortunios, atormenta con sospechas, temores, zozobras, prolonga las vigilias, engendra el insomnio, persigue y agita con la aparición de espectros robadores los breves momentos de sueño, haciendo que no pueda lograr descanso. El rico avaro en el angosto lecho, y que sudando con terror despierte. Véase pues con cuánta verdad he dicho que los mismos sentimientos buenos, la exageración los hace malos, que el sentimiento por sí solo es una guía más segura y a menudo peligrosa. La razón es quien debe dirigirle conforme a los eternos principios de la moral. La razón es quien debe encaminarle hasta en el terreno de la utilidad. Por esto jamás el hombre se ocupa demasiado del conocimiento de sí mismo. Ningún esfuerzo está de más para adquirir aquel criterio moral y acertado que nos enseña la verdad práctica, la verdad que debe presidir a todos los actos de nuestra vida. Proceder a la aventura, abandonarnos ciegamente en las inspiraciones del corazón, es exponerse a mancharse en la inmoralidad y a cometer una serie de hierros que acaban por acarrear terribles infortunios. Fin de capítulo 22, parte 4.
Capítulo 22, parte 5 de El Criterio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Criterio de Jaime Balmes. Capítulo 22. El entendimiento práctico. Parte 5. 55. La ciencia es muy útil a la práctica. En todo lo concerniente a objetos sometidos a leyes necesarias, claro es que el conocimiento de éstas ha de ser utilísimo, cuando no indispensable, de cuyo principio infiero que discurren muy mal los que, en tratándose de ejecutar, descuidan la ciencia y sólo se atienden a la práctica. La ciencia, si es verdaderamente digna de este nombre, se ocupa en el descubrimiento de las leyes que rigen la naturaleza, y así su ayuda ha de ser de la mayor importancia. Tenemos de esta verdad una irrefragable prueba en lo que ha sucedido en Europa de 3 siglos a esta parte. Desde que se han cultivado las matemáticas y las ciencias naturales, el progreso de las artes ha sido asombroso. En el siglo actual se están haciendo continuamente ingeniosos descubrimientos. ¿Y qué son estos, sino otras tantas aplicaciones de la ciencia? La rutina que desdeña a la ciencia muestra con semejante desdén un orgullo necio, hijo de la ignorancia. El hombre se distingue de los brutos animales por la razón con que le ha dotado el autor de la naturaleza, y no querer emplear las luces del entendimiento para la dirección de las operaciones, aun las más sencillas, es mostrarse ingrato a la bondad del Creador. ¿Para qué se nos ha dado esa antorcha sino para aprovecharnos de ella en cuanto sea posible? Y si a ella se deben tan grandes concepciones científicas, ¿por qué no la hemos de consultar para que nos suministre reglas que nos guíen en la práctica? Véase el atraso en que se encuentra la España en cuanto a desarrollo material, merced al descuido con que han sido miradas durante largo tiempo las ciencias naturales exactas. Comparémonos con las naciones que no han caído en este error, y nos será fácil palpar la diferencia. Verdad es que hay en las ciencias una parte meramente especulativa y que difícilmente puede conducir a resultados prácticos. Sin embargo, es preciso no olvidar que aún esta parte, al parecer inútil y como si dijéramos de mero lujo, se liga muchas veces con otras que tienen inmediata relación con las artes. Por manera que su inutilidad es sólo aparente, pues andando el tiempo se descubren consecuencias en que no se había reparado. La historia de las ciencias naturales y exactas nos ofrece abundantes pruebas de esta verdad. ¿Qué cosa más puramente especulativa y al parecer más estéril que las fracciones continuas? Y no obstante ellas sirvieron a Huygens para determinar las dimensiones de las ruedas dentadas en la construcción de su autómata planetario. La práctica sin la teoría permanece estacionaria, o no adelanta, sino con muchísima lentitud. Pero a su vez, la teoría sin la práctica fuera también infructuosa. La teoría no progresa ni se solida sin la observación, y la observación estriba en la práctica. ¿Qué sería la ciencia agrícola sin la experiencia del labrador? Los que se destinen a la profesión de un arte deben, si es posible, estar preparados con los principios de la ciencia en que aquella se funda. Los carpinteros, albañiles, maquinistas saldrían sin duda más hábiles maestros si poseyesen los elementos de geometría y de mecánica, y los barnizadores, tintoreros y de otros oficios no andarían tan a tientas en sus operaciones si no careciesen de las luces de la química. Si una gran parte del tiempo que se pierde miserablemente en la escuela y en casa, ocupándose en estudios inconducentes, se emplease en adquirir los conocimientos preparatorios acomodados a la carrera que se quiere emprender, los individuos, las familias y la sociedad reportarían, por cierto, mayor fruto de sus tareas y dispendios. Bueno es que un joven sea literato, pero ¿de qué le servirá un brillante trozo de Walter Scott o de Victor Hugo cuando colocado al frente de un establecimiento sea preciso conocer los defectos de una máquina, las ventajas o inconvenientes de un procedimiento, o adivinar el secreto con que en los países extranjeros se ha llegado a la perfección de un tinte? Al arquitecto, al ingeniero, serán los artículos de política los que les enseñarán a construir un edificio con solidez, elegancia, aptitud y buen gusto, a formar atinadamente el plan de una carretera o canal, a dirigir las obras con inteligencia, a levantar una calzada, a suspender un puente. 56. Inconvenientes de la universalidad. El saber es muy costoso y la vida muy breve,
y sin embargo vemos con dolor que se desparraman las facultades del hombre hacia 1000 objetos diferentes, halagando a un tiempo la vanidad y la pereza. La vanidad, porque de esta suerte se adquiere la reputación de sabio. La pereza, porque es harto más trabajoso el fijarse sobre una materia y dominarla que no el adquirir 4 nociones generales sobre todos los ramos. Se ponderan de continuo las ventajas de la división del trabajo en la industria y no se advierte que este principio es también aplicable a la ciencia. Son pocos los hombres nacidos con felices disposiciones para todo. Muchos que podrían ser una excelente especialidad, dedicándose principal o exclusivamente a un ramo, se inutilizan miserablemente aspirando a la universidad. Son incalculables los daños que de esto resultan a la sociedad y a los individuos, pues que se consumen estérilmente muchas fuerzas que, bien aprovechadas y dirigidas, habrían podido producir grandes bienes. Vaucanson y Watt hicieron prodigios en la mecánica, y es muy probable que se hubieran distinguido muy poco en las bellas artes y en la poesía. La Fontaine se inmortalizó con sus fábulas, y metido a hombre de negocios hubiera sido de los más torpes. Sabido es que en el trato de la sociedad parecía a veces estar falto de sentido común. No negaré que unos conocimientos presten a otros grande auxilio, ni las ventajas que reporten una ciencia de las luces que le suministran otras, quizás de un orden totalmente distinto, pero repito que esto es para pocos y que la generalidad de los hombres debe dedicarse especialmente a un ramo. Así en las ciencias como en las artes, lo que conviene es elegir con acierto la profesión, pero una vez escogida es preciso aplicarse a ella o principal o exclusivamente. La abundancia de libros, de periódicos, de manuales, de enciclopedias convida a estudiar un poco de todo. Esta abundancia indica el gran caudal de conocimientos atesorados con el curso de los siglos y de que disfruta la edad presente, pero en cambio acarrea un mal muy grave, y es que hace perder a muchos en intensidad lo que adquieren en extensión, y a no pocos les proporciona aparentar que saben de todo cuando en realidad no saben nada. Si la España ha de progresar de una manera real y positiva, es preciso que se acuda a remediar este abuso, que se encajonen, por decirlo así, los ingenios en sus respectivas carreras, y que sin impedir la universidad de conocimientos en los que de tanto sean capaces, se cuide que no falte en algunos la profundidad y en todos la suficiencia. La mayor parte de las profesiones demandan un hombre entero para ser desempeñadas cual conviene. Si se olvida esta verdad, las fuerzas intelectuales se consumen lastimosamente sin producir resultado. Como en una máquina mal construida, se pierde gran parte del impulso por falta de buenos conductos que le dirijan y apliquen. A quien reflexione sobre el movimiento intelectual de nuestra patria en la época presente, se le ofrece de bulto la causa de esa esterilidad que nos aflige a pesar de una actividad siempre creciente. Las fuerzas se disipan, se pierden, porque no hay dirección. Los ingenios marchan a la aventura sin pensar a dónde van. Los que profesan con fruto una carrera la abandonan a la vista de otra que brinda con más ventajas, y la revolución trastornando todos los papeles, haciendo del abogado un diplomático, del militar un político, del comerciante un hombre de gobierno, del juez un economista, de nada a todo, aumenta el vértigo de las ideas y opone gravísimos obstáculos a todos los progresos. 57. Fuerza de la voluntad. El hombre tiene siempre un gran caudal de fuerzas sin emplear, y el secreto de hacer mucho es acertar a explotarse a sí mismo. Para convencerse de esta verdad, basta considerar cuánto se multiplican las fuerzas del hombre que se halla en aprieto. Su entendimiento es más capaz y penetrante, su corazón más osado y emprendedor, su cuerpo más vigoroso. ¿Y esto por qué? ¿Se crean acaso nuevas fuerzas? No ciertamente, solo se despiertan, se ponen en acción, se aplican a un objeto determinado. ¿Y cómo se logra esto? El aprieto aguijonea la voluntad y ésta despliega, por decirlo así, toda la plenitud de su poder. Quiere el fin con intensidad y viveza, manda con energía a todas las facultades que trabajen por encontrar los medios a propósito y por emplearlos una vez encontrados, y el hombre se asombra de sentirse otro, de ser capaz de llevar a cabo lo que en circunstancias ordinarias le pareciera del todo imposible. Lo que sucede en extremos apurados debe enseñarnos el modo de aprovechar y multiplicar nuestras fuerzas en el curso de los negocios comunes. Regularmente, para lograr un fin, lo que se necesita es voluntad. Voluntad decidida, resuelta, firme,
que marche a su objeto sin enredarse por obstáculos ni fatigas. Las más de las veces no tenemos verdadera voluntad, sino veleidad. Quisiéramos, mas no queremos. Quisiéramos, si no fuese preciso salir de nuestra habitual pereza, arrostrar tal trabajo, superar tales obstáculos, pero no queremos alcanzar el fin a tanta costa. Empleamos con flojedad nuestras facultades y desfallecemos a la mitad del camino. 58. Firmeza de voluntad. La firmeza de voluntad es el secreto de llevar a cabo las empresas arduas. Con esta firmeza comenzamos por dominarnos a nosotros mismos, primera condición para dominar los negocios. Todos experimentamos que en nosotros hay dos hombres, uno inteligente, activo, de pensamientos elevados, de deseos nobles, conformes a la razón, de proyectos arduos y grandiosos. Otro torpe, soñoliento, de miradas mezquinas, que se arrastra por el polvo cual inmundo reptil, que suda de angustia al pensar que se le hace preciso levantar la cabeza del suelo. Para el segundo no hay el recuerdo de ayer, ni la previsión de mañana. No hay más que lo presente, el goce de ahora, lo demás no existe. Para el primero hay la enseñanza de lo pasado y la vista del porvenir. Hay otros intereses que los del momento. Hay una vida demasiado anchurosa para limitarla a lo que afecta en este instante. Para el segundo, el hombre es un ser que siente y goza. Para el primero, el hombre es una criatura racional, a imagen y semejanza de Dios, que se desdeña de hundir su frente en el polvo, que la levanta con generosa altivez hacia el firmamento, que conoce toda su dignidad, que se penetra de la nobleza de su origen y destino, que alza su pensamiento sobre la región de las sensaciones, que prefiere al goce el deber. Para todo adelanto sólido y estable, conviene desarrollar al hombre noble y sujetar y dirigir al innoble con la firmeza de la voluntad. Quien se ha dominado a sí mismo domina fácilmente el negocio y a los demás que en él toman parte, porque es cierto que una voluntad firme y constante, ya por sí sola, y prescindiendo de las otras cualidades de quien la posea, ejerce poderoso ascendiente sobre los ánimos y los sojuzga y avasalla. La terquedad es sin duda un mal gravísimo, porque nos lleva a desechar los consejos ajenos, aferrándonos en nuestro dictamen y resolución contra las consideraciones de prudencia y justicia. De ella debemos precavernos cuidadosamente, porque teniendo su raíz en el orgullo, es planta que fácilmente se desarrolla. Sin embargo, tal vez podría asegurarse que la terquedad no es tan común ni acarrea tantos daños como la inconstancia. Esta nos hace incapaces de llevar a cabo las empresas arduas y esteriliza nuestras facultades, dejándolas ociosas o aplicándolas sin cesar a objetos diferentes y no permitiendo que llegue a sazón el fruto de las tareas. Ella nos hace retroceder a la vista del primer obstáculo y desfallecer al presentarse un riesgo o fatiga. Ella nos pone a la merced de todas nuestras pasiones, de todos los sucesos, de todas las personas que nos rodean. Ella nos hace también tercos en el prurito de mudanza, y ella nos hace desoír los consejos de la justicia, de la prudencia y hasta de nuestros más caros intereses. Para lograr esta firmeza de voluntad y precaverse contra la inconstancia, conviene formarse convicciones fijas, prescribirse un sistema de conducta, no obrar al acaso. Es cierto que la variedad de acontecimientos y circunstancias y la escasez de nuestra previsión nos obligan con frecuencia a modificar los planes concebidos, pero esto no impide que podamos formarlos, no autoriza para entregarse ciegamente al curso de las cosas y marchar a la aventura. ¿Para qué se nos ha dado la razón sino para valernos de ella y emplearla como guía en nuestras acciones? Téngase por cierto que quien recuerde estas observaciones, quien proceda con sistema, quien obre con premeditado designio, llevará siempre notable ventaja sobre los que se conduzcan de otra manera. Si son sus auxiliares, naturalmente se los hallará puestos bajo sus órdenes y se verá constituido su caudillo, sin que ellos lo piensen ni él propio lo pretenda. Si son sus adversarios o enemigos, los desbaratará, aun contando con menos recursos. Conciencia tranquila, designio premeditado, voluntad firme. He aquí las condiciones para llevar a cabo las empresas. Esto exige sacrificios, es verdad. Esto demanda que el hombre se venza a sí mismo, es cierto. Esto supone mucho trabajo interior, no cabe duda. Pero en lo intelectual como en lo moral, como en lo físico, en lo temporal como en lo eterno, está ordenado que no alcanza la corona quien no arrostra la lucha. 59. Firmeza, energía, ímpetu. Voluntad firme no es lo mismo que voluntad enérgica y mucho menos que voluntad impetuosa. Estas tres cualidades son muy diversas,
no siempre se hallan reunidas y no es raro que se excluyan recíprocamente. El ímpetu es producido por un exceso de pasión, es el movimiento de la voluntad arrastrada por la pasión, es casi la pasión misma. Para la energía no basta un acceso momentáneo, es necesaria una pasión fuerte, pero sostenida por algún tiempo. En el ímpetu hay explosión, el tiro sale, mas el proyectil cae a poca distancia. En la energía hay explosión también, quizás no tan ruidosa, pero en cambio el proyectil silba gran trecho por los aires y alcanza un blanco muy distante. La firmeza no requiere ni uno ni otro, a veces no consiente ni uno ni otro, admite también pasión, frecuentemente la necesita, pero es una pasión constante, con dirección fija, sometida a regularidad. El ímpetu o destruye en un momento todos los obstáculos o se quebranta. La energía sostiene algo más la lucha, pero se quebranta también. La firmeza lo remueve si puede, cuando no, lo salva, da un rodeo, y si ni uno ni otro le es posible, se para y espera. Mas no debe creerse que esta firmeza no pueda tener en ciertos casos energía, ímpetu irresistible. Después de esperar mucho, también se impacienta, y una resolución extrema es tanto más temible cuanto es más premeditada, más calculada. Esos hombres en apariencia fríos, pero que en realidad abrigan un fuego concentrado y comprimido, son formidables cuando llega el momento fatal y dicen «ahora». Entonces clavan en el objeto su mirada encendida y se lanzan a él rápidos como el rayo, certeros como una flecha. Las fuerzas morales son como las físicas, necesitan ser economizadas. Los que a cada paso las prodigan, las pierden. Los que las reservan con prudente economía, las tienen mayores en el momento oportuno. No son las voluntades más firmes las que chocan continuamente con todo. Por el contrario, los muy impetuosos ceden cuando se les resiste, atacan cuando se cede. Los hombres de voluntad más firme no suelen serlo para las cosas pequeñas, las miran con lástima, no las consideran dignas de un combate. Así en el trato común son condescendientes, flexibles, desisten con facilidad, se prestan a lo que se quiere. Pero llegada la ocasión, sea por presentarse un negocio grande en que convenga desplegar las fuerzas, sea porque alguno de los pequeños haya sido llevado a un extremo tal en que no se pueda condescender más y sea necesario decir «basta», entonces no es más impetuoso el león si se trata de atacar, no es más firme la roca si se trata de resistir. Esa fuerza de voluntad que da valor en el combate y fortaleza en el sufrimiento, que triunfa de todas las resistencias, que no retrocede por ningún obstáculo, que no se desalienta con el mal éxito, no se quebranta con los choques más rudos, esa voluntad que según la oportunidad del momento es fuego abrasador o frialdad aterradora, que según conviene pinta en el rostro formidable tempestad o una serenidad todavía más formidable, esa gran fuerza de voluntad que es hoy lo que era ayer, que será mañana lo que es hoy, esa gran fuerza de voluntad sin la que no es posible llevar a cabo arduas empresas que exijan dilatado tiempo, que es uno de los caracteres distintivos de los hombres que más se ha señalado en los fastos de la humanidad, de los hombres que viven en los monumentos que han levantado, en las instituciones que han establecido, en las revoluciones que han hecho o en los diques con que las han contenido, esa gran fuerza de voluntad que poseían los grandes conquistadores, los jefes de sectas, los descubridores de nuevos mundos, los inventores que consumieron su vida en busca de su invento, los políticos que con mano de hierro amoldaron la sociedad a una nueva forma, imprimiéndola un sello que después de largos siglos no se ha borrado aún, esa fuerza de voluntad que hace de un humilde fraile un gran papa en Sixto V, un gran regente en Cisneros, esa fuerza de voluntad que con muro de bronce detiene el protestantismo en la cumbre del Pirineo, que arroja sobre la Inglaterra una armada gigantesca y escucha impasible la nueva de su pérdida, que somete el Portugal, vence en San Quintín, levanta el Escorial, y que en el sombrío ángulo del monasterio contempla con ojos serenos la muerte cercana, mientras extraña agitación, tristes clamores, en el palacio de Felipe cunden, que por el claustro y población a un tiempo, con angustiados ayes se infunden. Esa fuerza de voluntad, repito, necesita dos condiciones, o más bien resulta de la acción combinada de dos causas, una idea y un sentimiento. Una idea clara, viva, fija, poderosa, que observa el entendimiento, ocupándole todo, llenándole todo. Un sentimiento fuerte, enérgico,
dueño exclusivo del corazón y completamente subordinado a la idea. Si alguna de estas circunstancias falta, la voluntad flaquea, vacila. Cuando la idea no tiene en su apoyo el sentimiento, la voluntad es floja. Cuando el sentimiento no tiene en su apoyo la idea, la voluntad vacila, es inconstante. La idea es la luz que señala el camino, es más, es el punto luminoso que fascina, que atrae, que arrastra. El sentimiento es el impulso, es la fuerza que mueve, que lanza. Cuando la idea no es viva, la atracción disminuye, la incertidumbre comienza, la voluntad es irresoluta. Cuando la idea no es fija, cuando el punto luminoso muda de lugar, la voluntad anda mal segura. Cuando la idea se deja ofuscar o reemplazar por otras, la voluntad muda de objetos, es voluble. Y cuando el sentimiento no es bastante poderoso, cuando no está en proporción con la idea, el entendimiento la contempla con placer, con amor, quizás con entusiasmo, pero el alma no se halla con fuerzas para tanto, el vuelo no puede llegar allá, la voluntad no intenta nada, y si intenta, se desanima y desfallece. Es increíble lo que pueden estas fuerzas reunidas, y lo extraño es que su poder no es solo con respecto al que las tiene, sino que obra eficazmente sobre los que la rodean. El ascendiente que llega a ejercer sobre los demás un hombre de esa clase es superior a todo encarecimiento. Esa fuerza de voluntad, sostenida y dirigida por la fuerza de una idea, tiene algo de misterioso que parece revestir al hombre de un carácter superior y le da derecho al mando de sus semejantes. Inspira una confianza sin límites, una obediencia ciega a todos los mandatos del héroe. Aun cuando sean desacertados, no se los cree tales, se considera que hay un plan secreto que no se concibe. Él sabe bien lo que hace, decían los soldados de Napoleón, y se arrojaban a la muerte. Para los usos comunes de la vida no se necesitan estas cualidades en grado tan eminente, pero el poseerlas del modo que se adapte al talento, índole y posición del individuo es siempre muy útil y en algunos casos necesario. De esto dependen en gran parte las ventajas que unos llevan a otros en la buena dirección y acertado manejo de los asuntos, pudiendo asegurarse que quien esté enteramente falto de dichas cualidades será hombre de poco valer, incapaz de llevar a cabo ningún negocio importante. Para las grandes cosas es necesaria gran fuerza, para las pequeñas basta pequeña, pero todas han menester alguna. La diferencia está en la intensidad y en los objetos, mas no en la naturaleza de las facultades ni de su desarrollo. El hombre grande como el vulgar se dirigen por el pensamiento y se mueven por la voluntad y las pasiones. En ambos la fijeza de la idea y la fuerza del sentimiento son los dos principios que dan a la voluntad energía y firmeza. Las piedrezuelas que arrebata el viento están sometidas a las mismas leyes que la masa de un planeta. 60. Conclusión y resumen. Criterio es un medio para conocer la verdad. La verdad en las cosas es la realidad. La verdad en el entendimiento es conocer las cosas tales como son. La verdad en la voluntad es quererlas como es debido, conforme a las reglas de la sana moral. La verdad en la conducta es obrar por impulso de esta buena voluntad. La verdad en proponerse un fin es proponerse el fin conveniente y debido según las circunstancias. La verdad en la elección de los medios es elegir los que son conformes a la moral y mejor conducen al fin. Hay verdades de muchas clases, porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchos modos de conocer la verdad. No todas las cosas se han de mirar de la misma manera, sino del modo que cada una de ellas se ve mejor. Al hombre le han sido dadas muchas facultades. Ninguna es inútil, ninguna es intrínsecamente mala. La esterilidad o la malicia les vienen de nosotros que las empleemos mal. Una buena lógica debiera comprender al hombre entero, porque la verdad está en relación con todas las facultades del hombre. Cuidar de la una y no de la otra es a veces esterilizar la segunda y malograr la primera. El hombre es un mundo pequeño, sus facultades son muchas y muy diversas, necesita armonía, y no hay armonía sin atinada combinación, y no hay combinación atinada si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce sus funciones o las suspende en el tiempo oportuno. Cuando el hombre deja sin acción alguna de sus facultades, es un instrumento al que le faltan cuerdas. Cuando las emplea mal, es un instrumento destemplado. La razón es fría, pero ve claro. Darle calor y no ofuscar su claridad. Las pasiones son ciegas, pero dan fuerza. Darles dirección y aprovecharse de su fuerza. El entendimiento sometido a la verdad,
la voluntad sometida a la moral, las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo ilustrado, dirigido, elevado por la religión. He aquí el hombre completo, el hombre por excelencia. En él la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza. Fin de capítulo 22, parte 5. Fin de El criterio de Jaime Balmes.